Bienvenidos todos a esta asignatura de introducción a las Sagradas Escrituras. En oportunidades anteriores ya hemos visto varios ejes temáticos que tienen que ver con esta asignatura. Les recuerdo en esta hora los diferentes ejes temáticos que hemos visto. En primer lugar, vimos generalidades en torno a la Sagrada Escritura. En ese primer eje temático les recuerdo que estuvimos abordando temas importantes como el origen de los capítulos y los versículos en la Biblia. También observamos el origen de dividir la Sagrada Escritura bajo el concepto de Antiguo y Nuevo Testamento. También vimos la Biblia y su uso, la controversia en las diferentes confesiones y denominaciones del cristianismo en torno a una serie de libros que hacen parte del Antiguo Testamento, más específicamente en lo concerniente a los famosos libros deuterocanónicos. El segundo eje temático que ya abordamos en esta asignatura fue en lo concerniente a la formación del canon bíblico, más exactamente las etapas de formación de la Sagrada Escritura. El tercer eje temático fue la Septuaginta o canon largo. La Septuaginta fue la primera versión que se hizo del Antiguo Testamento del hebreo al griego, primera gran traducción que se realizó en el año 280 a.C., allá en la ciudad de Alejandría, Egipto. El otro tema u otro eje temático que abordamos fue el canon hebreo, también llamado canon corto o canon palestinense. Para nuestra cita de hoy vamos a estar hablando en primera instancia sobre el canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento. A diferencia del canon del Antiguo Testamento, donde las denominaciones cristianas tienen cierta discrepancia en torno a los llamados libros deuterocanónicos, porque para algunas confesiones cristianas la Biblia tiene 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Para otras denominaciones la Biblia solamente consta de otros libros más, que son 73 libros, porque la diferencia está en el Antiguo Testamento, porque para algunas denominaciones el Antiguo Testamento no tiene 39 libros, sino 46, 7 libros más que Jerónimo de Belén llamó los libros deuterocanónicos. A diferencia de eso, en el Nuevo Testamento no hay ese tipo de discrepancias y de dificultades, porque todas las confesiones cristianas están completamente de acuerdo en que los 27 actuales libros del Nuevo Testamento, que van desde el Evangelio sinóptico de Mateo hasta el libro de las Revelaciones, que popular y comúnmente conocemos como el libro del Apocalipsis, son los revelados o inspirados por Dios. Entonces, con el nombre o calificativo de canon del Nuevo Testamento, le llamamos al conjunto de libros que todos los cristianos reconocen como inspirados por Dios, donde se nos presenta de manera sistemática la revelación de Jesucristo y el pacto que Dios hace con el pueblo que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, esto es la Iglesia. Dios ha hecho un nuevo pacto que se fundamenta en la obra redentora de su Hijo. Los libros que hablan de ese nuevo pacto y del pueblo del nuevo pacto es a lo que llamamos como el canon del Nuevo Testamento. Precisamente en nuestra primera cita académica vimos que Tertuliano, ese gran padre de la Iglesia, fue el que le dio este calificativo a los libros que hablan del pacto de gracia, del pacto hecho por Dios en la persona de Jesucristo. Libros del Nuevo Testamento. Para fines prácticos vamos a dividir
las etapas de formación del canon del Nuevo Testamento de la siguiente manera. La primera etapa en la formación del canon neotestamentario es la famosa etapa apostólica. Le llamamos etapa apostólica a ese tiempo comprendido entre el año 33 de la era cristiana hasta el año 100 de la era cristiana. Y se le llama etapa apostólica porque los protagonistas en esta primera etapa en la formación de la iglesia fueron los discípulos directos de Cristo, fueron los testigos oculares del misterio revelacional llamado Cristo, Mashiach en hebreo, o Mesías, Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Estos testigos oculares, discípulos directos de Cristo, el mismo Cristo les dio el calificativo de apóstoles. El término apóstol es un término que viene del idioma griego, que había sido utilizado por primera vez en la versión de los 70 o Septuaginta, traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Mientras en la Septuaginta se utiliza el término griego apóstol para denominar con este calificativo y llamar a los ministros de Adonai, del Señor Dios de Israel, en el Nuevo Testamento el término es traído a colación y es utilizado para llamar a los ministros que Cristo llamó y les dio una facultad especial y una autoridad especial para predicar su evangelio, y Él mismo les dio el calificativo de apóstoles, es decir, los enviados directos de Cristo, los testigos de la obra de Cristo, o llamados también apóstoles de primera generación, o como algunos les llaman, apóstoles del Cordero. Pues por esa razón a la primera etapa en la historia de la iglesia se le da ese calificativo, el calificativo o nombre de etapa apostólica, porque sus protagonistas fueron los llamados apóstoles. Y fueron precisamente los apóstoles que en su mayoría redactaron y escribieron cada uno de los libros que conforman el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el primer libro del Nuevo Testamento escrito por un apóstol fue el Evangelio Sinóptico de Mateo. El Evangelio de Mateo se convierte en la primera obra literaria que inaugura la configuración o la constitución neotestamentaria. Se escribió más o menos hacia el año 37 de la era cristiana y fue escrito por Mateo. El último libro que se escribe y que cierra el canon del Nuevo Testamento es el famoso libro de las Revelaciones o libro de Apocalipsis, escrito por otro apóstol, por el discípulo amado, por el apóstol Juan, llamado por muchos el teólogo o el anciano. Juan escribe el libro del Apocalipsis. Los historiadores afirman que el libro del Apocalipsis se escribe más o menos hacia el año 96 de la era cristiana. Así que los libros del Nuevo Testamento se escriben y se redactan todos en la etapa apostólica, en la época de los apóstoles. La etapa apostólica tiene una serie de particularidades y características. Vale la pena que les mencione en esta hora algunas de ellas. La primera de esas grandes características es que los apóstoles venían del mundo judío. No me he cansado de decir en varias oportunidades y escenarios académicos como este, que la cuna o kindergarten del cristianismo era el judaísmo. Los primeros convertidos a la iglesia provenían del mundo judío. El mundo judío en los tiempos de Jesús y en los tiempos de los apóstoles era un mundo bastante convulsionado desde su fenómeno religioso. La fenomenología religiosa del mundo judaico se caracterizaba porque estaba conformado por muchos movimientos, por muchas sectas. Cada una de esas sectas o movimientos tenía una interpretación privada de algunos temas o de algunas doctrinas fundamentales en esos tiempos. Las
sectas o movimientos más importantes que hacían parte del judaísmo. Muchas de esas sectas aportaron varias personas al cristianismo. De esas sectas salieron personas para conformar y abrazar la fe en la iglesia. Las más emblemáticas de esas sectas mencionadas en el Nuevo Testamento son los fariseos, con quien Jesús muchas veces tuvo diferencias sustanciales. ¿Qué decir de los saduceos, que disputaron con el maestro por dos doctrinas que eran negadas por ellos? En primera instancia, la doctrina de la resurrección, y en segundo lugar, la doctrina de los ángeles. Los herodianos, que eran una secta política adeptas a la dinastía de los Herodes. Por eso se le llamaban los herodianos. Los esenios, que fueron la primera comunidad monástica, comunidad religiosa fundada al interior del mundo judío. Los esenios, según el historiador judío Flavio Josefo, vivían al norte de la región de Engadi. Tenían algunas prácticas como guardaban un celibato, eran célibes, su alimentación, su dieta, era una dieta bastante kosher, bastante de la purificación. Esa dieta consistía en alimentos que la ley pues garantizaba o que la ley permitía, y no comían alimentos que la ley prohibía. Dentro de esa dieta consumían mucho lo que era la miel silvestre y las langostas. Los esenios estaban apartados de la sociedad, vivían en cuevas, en la región de Engadi, y tenían un profetismo bastante apocalíptico. El profetismo desarrollado y ejercido por los esenios eran muy parecido a ese tipo de profetismo que el profeta Elías desarrolló y el profeta Eliseo. Juan el Bautista, algunos historiadores señalan que muy seguramente era perteneciente o por lo menos era adepto a la secta de los esenios. Además de los esenios, fariseos, saduceos, herodianos, estaban los celotes. Los celotes eran una secta eminentemente política. Como eran una secta eminentemente política, los celotes recibían el nombre o apodo de los sicarios, y les llamaban los sicarios a los celotes porque ellos utilizaban un puñal romano. Ese puñal recibía el nombre de la sica. Con ese puñal los celotes mataban a muchos soldados romanos, y es más, a algunos judíos como los publicanos que estaban sentados en el banco de los tributos públicos, los celotes los consideraban enemigos del judaísmo, colaboracionistas del sistema imperial romano, y por eso también a muchos publicanos los celotes asesinaron. Estas sectas y estos movimientos estaban al interior del judaísmo. De muchas de estas sectas, personas salieron para abrazar la fe en Jesucristo. Pero también recordemos que la predicación cristiana no solamente se desarrolló en el escenario judío. Con la llegada del apóstol San Pablo a las toldas de la selección apostólica, pues el evangelio incursionó de manera radical en los escenarios no judíos, en los escenarios gentiles. El apóstol Pablo es llamado el apóstol de Jesucristo a los gentiles. Y bien que le queda ese calificativo, porque es el apóstol Pablo el que desarrolla el evangelio en el mundo no judío. Pablo tenía una doble condición que vale la pena resaltar en este momento, y es que Pablo era un gran rabino, era un prestante doctor de la ley mosaica. Por eso su condición de famoso rabino le permitía enseñar en cualquier tipo de sinagoga. En estas sinagogas trataba
de hacer una exégesis, de enseñar, de predicar, de mostrarle a los judíos que las promesas, que las profecías que en el judaísmo hablaban acerca del Mesías se habían cumplido de manera perfecta en Jesús. Pero cuando muchos judíos de línea ortodoxa escuchaban aquello, expulsaban a Pablo de la sinagoga sin antes decir que en algunos esto calaba. Pablo ganó a muchos judíos pertenecientes a diferentes sinagogas y se convertían al evangelio. Pero Pablo tenía una doble condición. Su segunda condición era que era un intelectual, era un gran académico. Nos señala el apóstol que él tenía ciudadanía romana. Eso le facilitaba el discurso y la predicación evangélica en cualquier otro escenario. Por eso lo vemos dando una gran conferencia en el Coliseo de la Intelectualidad, en el llamado Areópago ateniense, el más importante coliseo de la intelectualidad y filosofía griega. Allá, desde el discurso de lo académico, desde el saber de la filosofía clásica, podía establecer un puente de contacto y de diálogo entre el Evangelio y los griegos, y así ganó a muchos paganos y a muchos gentiles que abrazaron la fe en Cristo. Por eso las comunidades paulinas neotestamentarias tenían esa característica única. Eran comunidades con una membresía heterogénea, una membresía conformada por creyentes de la circuncisión o creyentes provenientes del judaísmo y creyentes de la incircuncisión o provenientes del mundo gentil. Esas eran las comunidades paulinas. Entonces, durante la etapa apostólica, la iglesia estaba creciendo a pasos agigantados, tanto al interior del judaísmo como al interior del mundo gentil, del mundo griego, del mundo romano y del mundo pagano. En medio de esas circunstancias y de esas realidades se redactaron y se escribieron los libros del Nuevo Testamento. Muere el último apóstol de primera generación o llamados apóstoles del Cordero, el apóstol Juan. Muere hacia el año 96 de la era cristiana. Termina la etapa apostólica y todos los libros del Nuevo Testamento ya se habían escrito. Pasamos a una segunda etapa en la formación del canon del Nuevo Testamento que se conoce con el nombre de etapa patrística. La segunda etapa recibe ese nombre, etapa patrística, porque los protagonistas en esta segunda etapa son los llamados padres de la iglesia. Si la primera etapa recibe el nombre de etapa apostólica, porque sus protagonistas son los apóstoles, la segunda etapa es etapa patrística, porque sus protagonistas son los padres de la iglesia. Pero preguntarán ustedes, ¿por qué padres de la iglesia? Quiero llevarlos al contexto. En la antigüedad, al maestro se le consideraba padre de su discípulo. Y esto es una realidad tanto en la cultura judía, en la cultura bíblica, como en la cultura pagana. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Pablo en la epístola a Timoteo le dice a Timoteo, hijo mío, yo te engendré. Si le dice hijo mío a Timoteo, es porque se considera padre de Timoteo, padre en la fe. También dice Pablo en la carta a los Corintios, aunque ustedes tengan 10,000 años, ninguno es vuestro padre, porque el único padre que ustedes tienen soy yo. Claramente él se considera padre de todos sus discípulos. Si nos vamos al Antiguo Testamento, allá en el Antiguo Testamento, cuando Elías es quitado de Eliseo y llevado a la patria eterna,
Eliseo empezó en un frenesí y en una desesperación a gritar: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Eliseo llamaba a Elías Padre mío, porque era su mentor, porque era su maestro. Entonces, en la antigüedad, al maestro se le consideraba padre de su discípulo. Sé que algunos tienen en su mente aquel texto sinóptico que está en el Evangelio de Mateo, donde el Señor le dice a sus discípulos: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Pero también dice: no llaméis maestro a nadie, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿Cómo interpretar ese pasaje? ¿Cómo enseñarlo? Pues déjeme decirle que el pasaje no puede ser tomado de manera literal, con una exégesis, con un comentario hermenéutico, exegético, excesivamente literalista. ¿Por qué? Porque entonces eso contradice lo que encontramos en la Sagrada Escritura, donde Pablo se llama padre de Timoteo y donde Pablo dice que es padre de los corintios. También contradeciría un texto donde el apóstol Pablo habla de los diferentes ministerios que el Señor ha entregado. Y dice que uno de los ministerios es: a unos constituyó Dios maestros, dice Pablo. Entonces, ¿cómo interpretar ese pasaje donde el Señor nos hace esa referencia? Debe ser interpretado de la siguiente manera. Cuando Jesús dice: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, no está desconociendo la paternidad espiritual que los maestros tienen o tenían en ese momento sobre sus discípulos. Lo que está diciendo es que al nivel del Padre Celestial no coloques a ningún otro Padre que tú tengas en esta tierra. Al nivel del Padre Celestial no hay otro. Él es el único Padre, y es el único Padre, es el único que ejerce una paternidad inherente. ¿Qué entendemos por paternidad inherente? La paternidad inherente que Dios ejerce sobre nosotros, sus hijos, está indicando que Él es Padre nuestro en sí mismo, que Él es nuestro Padre porque es Dios, porque es el soberano en sí mismo. O sea, es una paternidad que Dios ejerce sobre nosotros por el simple hecho de ser Dios. Los demás, los que ejercemos ciertas paternidades espirituales o paternidades biológicas, en el caso de como padres hacia nuestros hijos naturales o biológicos, es una paternidad no inherente, sino una paternidad delegada. Dios nos ha dado el privilegio de tener hijos, y como Dios nos ha dado el privilegio de tener hijos, somos padres por delegación. Mas Dios es Padre en sí mismo, es un derecho que solo Dios tiene. Jesús estaba tratando de decirle a los discípulos: el único Padre que ustedes tienen, el único que ejerce una paternidad inherente es Dios, ningún otro. Pero también dice: no llamen maestro a nadie, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. No está negando Jesús al resto de los maestros. Lo que nos trata de enseñar, lo que pretende explicar, es que Él es el único maestro. Que los demás, si hemos recibido de Dios por gracia y por misericordia el ministerio de la enseñanza, el ser ministros de la palabra, es simple eso, un don, un carisma, un harismata en griego. Harismata en griego es un regalo, un don, una gracia que Dios nos ha dado para que seamos maestros y enseñemos a los demás, pero de ninguna manera ejercemos el magisterio inherente
ejercido únicamente por el Maestro Divino, que es Cristo. Dentro de esta dialéctica y dinámica exegética debe ser entendido ese texto. Así que no contradice nada a lo que Pablo está diciendo en sus escritos, donde se revela como padre de Timoteo, padre de los corintios, padre de sus discípulos, y donde Pablo enseña que Dios ha constituido maestros. ¿Por qué entonces a los protagonistas en la segunda etapa de la historia de la iglesia le llamamos padres? Porque estos personajes se constituyeron en los primeros grandes maestros de la fe cristiana, y se constituyeron en los primeros grandes maestros y teólogos de la fe cristiana, porque las grandes doctrinas profesadas por el cristianismo, doctrinas que se convierten en fundamento de la fe cristiana, fueron definidas y confirmadas en la época patrística, en la etapa de los padres de la iglesia. Doctrinas como la doctrina de la Trinidad. ¿Sabía usted que fue un padre de la iglesia el que utilizó por primera vez el término Trinidad? Sí, fue el gran padre de la iglesia y obispo de Antioquía, Teófilo. Teófilo de Antioquía fue el primero en utilizar el término Trinidad para llamar con este nombre a la doctrina de Dios en tres personas, de Dios en Trinidad de personas. ¿Sabía usted que fueron los padres de la iglesia los que llegaron a la conclusión que esa doctrina o esa enseñanza revelada en la Biblia, en materia cristológica, donde se revela a Cristo como Dios, pero al mismo tiempo se le revela como hombre, a esa doctrina se le dio el nombre, por parte de los padres de la iglesia, el nombre de la doctrina cristológica de la unión hipostática? Unión hipostática quiere decir, en la unidad de persona convergen en Cristo dos naturalezas: la naturaleza divina, por la que Cristo es Dios, y la naturaleza humana, por la que Cristo es hombre. Cristo es al mismo tiempo Dios, pero también es hombre. ¿Eso de dónde lo toman los padres de la iglesia? De la literatura apostólica, de sus discípulos los apóstoles, porque allá el apóstol Juan en su evangelio dice: en el principio era el verbo, refiriéndose a Cristo como verbo, el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios. Y sigue diciendo Juan: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Juan entonces habla de la humanización del verbo. Juan nos habla de la doctrina de la encarnación, Dios Hijo tomando forma humana, visitándonos y siendo protagonista de primer orden en el escenario existencial e histórico humano, no para quedar alienado y limitado en este escenario de la temporalidad y de la existencialidad humana, sino para trascender al mismo escenario y cambiar el destino de condenación a destino de salvación, que fue lo que precisamente él hizo. Pero esto fue posible, factible. Esto pasó de ser un simple proyecto o una simple promesa a una realidad cristológica, porque el Hijo de Dios, que es Dios, se humanizó. Esta doctrina es señalada por los padres de la iglesia como la doctrina de la unión hipostática. La doctrina neumatológica, que señala que el Espíritu Santo es una persona, no es una simple acción, no es una fuerza, sino una persona, una identidad personal, es una hipóstasis, al igual que el Padre y el Hijo. Hipóstasis en griego es persona. Pues el Espíritu Santo es definido como una hipóstasis, como una persona, pero como una persona divina es Dios
juntamente con el Padre y el Hijo, del mismo poder, con el mismo poder que el Padre y el Hijo, pues la doctrina neumatológica, donde se define al Espíritu Santo como Dios, fue definida también por los padres de la Iglesia. Y muchísimas otras doctrinas más que hoy se han constituido en el fundamento de la fe del cristianismo fueron definidas precisamente por los padres de la Iglesia. Por eso, como los padres de la Iglesia fueron los primeros grandes teólogos y maestros, por esa razón se les da el calificativo de padres de la Iglesia, porque, repito, en la antigüedad al maestro se le conocía como padre de su discípulo. En la etapa de los padres, pues no solamente circulaban los 27 libros que constituyen el Nuevo Testamento, sino que también circulaban otro tipo de libros al interior de la Iglesia. Circulaban, por ejemplo, 40 libros escritos por la secta gnóstica, porque los gnósticos, a diferencia de esta época, en los tiempos antiguos, los gnósticos hacían parte de la Iglesia. El gnosticismo era un movimiento filosófico que había nacido en los tiempos de Alejandro Magno, en los tiempos del Imperio griego. Este movimiento griego tenía una particularidad: permeaba muchos escenarios, se mezclaba con otras doctrinas, es decir, eran un movimiento sincretista. El sincretismo es la práctica mediante la cual se mezclan doctrinas, creencias y saberes filosóficos de diferentes corrientes. El gnosticismo, en la época de los apóstoles, los gnósticos aparentemente se convirtieron al cristianismo. Pero lo que los gnósticos querían hacer era mezclarse, mezclar sus doctrinas con las doctrinas del Evangelio. Una de las doctrinas que los gnósticos profesaban era negar la humanidad de Cristo. Para los gnósticos, Cristo no había venido en forma humana, sino en espíritu, por una razón, porque para ellos todo lo que tiene que ver con lo material es una gran cárcel. Dentro de los postulados del gnosticismo se señalaba que el Padre de nuestro Señor Jesucristo no era el Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento para los gnósticos era un ángel perverso que había creado el mundo como una gran cárcel material y había creado nuestros cuerpos como una gran cárcel para limitar y encarcelar nuestras almas y espíritus. De tal manera que Cristo no vino en forma humana para los gnósticos, sino que había venido en forma de espíritu. Era un espíritu superior. Para el gnosticismo, Cristo había surgido de la unión de dos deidades. El demiurgo y la Sofía se unieron y en su unión emanaron un hijo, un espíritu superior que nosotros los seres humanos conocimos con el nombre de Jesús de Nazaret o Cristo. Entonces la columna vertebral del gnosticismo en materia cristológica era negar la doctrina de la encarnación y negar la doctrina cristológica de la unión hipostática y de manera específica negando la humanidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso el apóstol Juan dice en una de sus epístolas, le dice a la iglesia: probad los espíritus. Todo aquel que diga, todo aquel que enseñe que Jesucristo no vino en forma humana, sino que vino en espíritu, ese habla por el espíritu del anticristo. Esto es una fórmula contundente que Juan le da a la iglesia para que ellos identifiquen a los gnósticos y determinen que la enseñanza gnóstica es falsa. La cataloga como enseñanza anticristiana dada por el espíritu y el carácter del anticristo.
Los gnósticos escribieron su propia literatura para fundamentar sus falsas doctrinas. Más exactamente, escribieron unos 40 libros. Esos 40 libros, de manera muy astuta, los gnósticos le colocaron a cada libro de autor a un apóstol, para que la iglesia creyera que los apóstoles habían escrito esos libros y de esa manera aceptaran las falsas doctrinas expuestas en tal literatura. A esos 40 libros la iglesia les dio el nombre en la antigüedad, los padres de la iglesia le dieron el nombre de los apócrifos del Nuevo Testamento. La literatura apócrifa, libros falsos. Falsos por dos razones. Falsos porque las doctrinas ahí expuestas contradicen la doctrina de los apóstoles. Y falsos porque sus autores no eran los apóstoles como los gnósticos pretendían decir. Por eso se les llamó los apócrifos o libros falsos escritos por los gnósticos. Eran un total de 40 libros. Pero en una época esos libros gozaban de cierta popularidad. Paralelo a los 27 libros del Nuevo Testamento escritos por los apóstoles, por los 40 libros escritos por los gnósticos, algunos padres de la iglesia, algunos obispos importantes de la iglesia antigua, como el obispo Ignacio de Antioquía, como el obispo Policarpo de Esmirna, como el obispo Papías de Hierápolis, como el obispo Hermas, ellos, como el obispo Clemente de Roma, que se me olvidaba, ellos escribieron una literatura llamada la literatura eclesiástica. Eran cartas, epístolas escritas por ellos, dirigidas a las diferentes iglesias. Muchas de esas epístolas denunciaban a los gnósticos como movimiento falso, y otras de esas epístolas hablaban de que debíamos creer en la doctrina de los apóstoles. La literatura eclesiástica también gozó de gran popularidad y aceptación. Estas tres literaturas, estos tres grandes grupos de libros circulaban al interior de la iglesia en la época de los padres, en la etapa patrística. Fueron pasando los años y los padres de la iglesia se vio en la necesidad de decir cuáles son los libros que Dios inspiró. De estos grupos de libros, de esta gama de literatura, debemos ya definir cuáles son los libros inspirados por Dios. Y entonces tendríamos que decir lo siguiente: antes de que la iglesia definiera el canon del Nuevo Testamento, antes de que los padres de la iglesia definieran cuáles eran los únicos libros inspirados por Dios para el Nuevo Testamento y nos dejaran ese importante patrimonio para las generaciones posteriores, fue un gnóstico, el gnóstico Marción, el que quiso definir cuál era el canon del Nuevo Testamento. Para el gnóstico Marción, los únicos libros inspirados por Dios eran las epístolas paulinas y el Evangelio según San Lucas. Las epístolas paulinas y el Evangelio sinóptico de Lucas era lo único que, según el gnóstico Marción, tenía validez inspiracional. Esto es muy parecido a lo que en nuestros tiempos el fundador de la falsa doctrina de Creciendo en Gracia, que ya falleció, José Luis de Jesús Miranda, decía. Miranda afirmaba que los únicos libros inspirados por Dios eran las epístolas paulinas. Eso lo tomó del antiguo gnóstico Marción. El consenso en la iglesia fue desarrollándose hasta que la iglesia determinó en consenso, así como en el judaísmo, el Sanedrín judío definió cuáles eran los únicos libros inspirados para el Antiguo Testamento. De la misma forma, en la iglesia, los obispos en la antigüedad, los padres de la iglesia,
pues se reunieron y en consenso determinaron cuáles eran los únicos libros inspirados para el Nuevo Testamento. ¿Qué fueron o cuáles fueron los requisitos considerados por los padres de la Iglesia para determinar cuándo un libro era inspirado y cuándo no era inspirado? Los requisitos que un libro debía reunir para ser considerado canónico eran: número 1, haber sido escrito en la etapa de los apóstoles; número 2, haber sido escrito por un testigo ocular de Cristo, o sea, por un apóstol, o en su defecto, haber sido escrito por un discípulo de los apóstoles. Además de eso, que la doctrina enseñada no contradiga, no sea contraria a la enseñanza de Cristo. Estos requisitos fueron los que utilizaron los padres de la Iglesia como plataforma para determinar qué libros eran los que se debían considerar como inspirados por Dios. Esto ocurrió hacia el siglo IV de la era cristiana. En el siglo IV de la era cristiana, en el año 300, entre el año 324 y 25, en el primer concilio cristológico y ecuménico de Nicea, primero de Nicea, los obispos definieron el canon del Nuevo Testamento. En el año 365 después de Cristo, el obispo Atanasio, encargado y delegado por el resto de los obispos, decide publicar un libro llamado Pascua de Resurrección, libro en el cual se publica la lista oficial de los libros inspirados por Dios para el Nuevo Testamento. Así que una cosa es la etapa o tiempo en que se escribieron los 27 libros del Nuevo Testamento, y otra muy diferente es la etapa de definición y oficialización del canon del Nuevo Testamento. Sí, la escritura neotestamentaria se escribe en 60 años nada más, pero para cerrar el canon del Nuevo Testamento se necesitaron 4 siglos para que la Iglesia dijera: de todos estos libros, los únicos que Dios inspiró son estos 27 libros escritos por los apóstoles. De esa manera se formó el canon del Nuevo Testamento. De esa forma, la Iglesia tenía ya absoluta y total claridad que los 27 libros actuales son los únicos que Dios inspiró para el Nuevo Testamento. Así que, a diferencia del Antiguo Testamento, el cristianismo no ha tenido duda. Las diferentes denominaciones cristianas no han tenido duda que los 27 libros actuales son los que Dios inspiró y conforman lo que llamamos el Nuevo Testamento.